Los físicos que construyeron la bomba hicieron una apuesta sobre si iba a destruir el mundo. No es metáfora. La mañana del 16 de julio de 1945, horas antes de que detonaran el primer dispositivo nuclear de la historia en el desierto de Nuevo México, los científicos del Proyecto Manhattan tenían entre sus manos un cálculo que ninguno podía refutar completamente. Enrico Fermi, uno de los físicos más brillantes del siglo, ofreció apostar con sus colegas si la detonación iba a ignitar la atmósfera terrestre. No apostó a que fuera a ocurrir. Apostó a que no ocurriría, pero encontró que la apuesta era lo suficientemente legítima como para ofrecerla. La pregunta no era retórica. Era física. Y la física no podía responderla con absoluta certeza. Para entender por qué esa apuesta era posible en términos científicos serios necesitas entender el problema que los físicos llamaban la ignición atmosférica. Las reacciones de fusión nuclear, las mismas que alimentan el Sol, requieren temperaturas y presiones extraordinarias para iniciarse. En el Sol, la presión gravitacional de millones de kilómetros de masa estelar proporciona las condiciones necesarias. En una bomba de fisión como la que estaban a punto de detonar en Trinity, la explosión genera temperaturas de decenas de millones de grados en el punto de detonación durante una fracción de segundo. El nitrógeno y el oxígeno de la atmósfera pueden en principio participar en reacciones nucleares a temperaturas suficientemente altas. La pregunta que los físicos debían responder era si una detonación nuclear podría elevar el nitrógeno atmosférico a la temperatura necesaria para que iniciara una reacción en cadena autosostenida. Si eso ocurriera, la reacción podría propagarse a través de la atmósfera. La atmósfera de la Tierra. El problema era calcular con certeza si el efecto podía propagarse. El físico teórico que tomó ese problema con más seriedad fue Hans Bethe, el director de la división teórica del Proyecto Manhattan. Bethe realizó los cálculos con Emil Konopinski. El análisis fue publicado como un informe clasificado en 1946, pero el trabajo que produjo la conclusión fue realizado durante el desarrollo del proyecto, antes de la prueba. La conclusión fue que la ignición de la atmósfera era imposible. No improbable. Imposible según los cálculos. La razón técnica era que las secciones transversales de las reacciones del nitrógeno con neutrones rápidos eran demasiado pequeñas para sostener una reacción en cadena, y que la energía necesaria para iniciar esas reacciones era mayor que la explosión podía proporcionar al nitrógeno atmosférico en las condiciones del punto de detonación. La ciencia decía que no iba a ocurrir. El problema era que los físicos de Los Álamos eran los mismos que mejor entendían que los cálculos de física nuclear en regímenes no explorados contenían incertidumbres reales. Nadie había detonado una bomba nuclear antes. Nadie tenía datos experimentales de lo que ocurriría. Los cálculos eran teóricos. Y los teóricos sabían exactamente lo que significaba que algo fuera teórico. Fermi comprendía ese límite mejor que nadie. Era el mismo Fermi que había construido el primer reactor nuclear en un campo de squash bajo las gradas del estadio de la Universidad de Chicago en diciembre de 1942. El primer reactor que demostró que una reacción en cadena nuclear de fisión podía ser controlada y autosostenida. Ese experimento también había tenido sus incertidumbres. Fermi lo había controlado con barras de cadmio que absorbían neutrones. Si la reacción se hubiera descontrolado, había un equipo de personas preparadas para verter una solución de sulfato de cadmio sobre el reactor como sistema de emergencia final. Funcionó. El primer reactor funcionó exactamente como los cálculos decían que funcionaría. Pero Trinity era diferente. Trinity no era un reactor controlable. Era una detonación. Y una detonación no tiene barras de cadmio ni sulfato de cadmio. Si los cálculos estaban equivocados en algún aspecto no previsto, no había segunda oportunidad. Robert Oppenheimer, el director científico del Proyecto Manhattan, no durmió prácticamente nada en los días previos a la prueba. Los registros y testimonios de quienes estaban cerca de él durante ese periodo describen a un hombre bajo una presión que iba más allá del nerviosismo técnico habitual antes de un experimento.
Oppenheimer había leído los cálculos de Bethe y Konopinski. Confiaba en ellos. Pero era un físico lo suficientemente sofisticado para entender la diferencia entre confiar en un cálculo y tener certeza experimental. En las semanas previas a la prueba, el equipo de seguridad de Los Álamos realizó evaluaciones del impacto potencial del experimento en las poblaciones cercanas. Las ciudades de Albuquerque y El Paso estaban a distancias de entre 150 y 300 kilómetros del sitio de la prueba. Se establecieron planes de evacuación de contingencia para comunidades más cercanas. Esos planes existían principalmente para el caso de lluvia radiactiva, que era un riesgo conocido y calculado. Pero la existencia misma de esos planes, el hecho de que se hubieran pensado las consecuencias para las poblaciones circundantes, era un reconocimiento implícito de que la prueba tenía dimensiones de consecuencias que iban más allá del laboratorio. La madrugada del 16 de julio de 1945, la torre de acero que sostenía el dispositivo Gallit, apodo del primer dispositivo nuclear, se erguía a 30 metros sobre el suelo del desierto de Jornada del Muerto en Nuevo México. La lluvia había retrasado la prueba desde la medianoche hasta las 5:30 de la mañana. Los observadores estaban distribuidos a distancias de entre 9 y 32 kilómetros del punto cero. Oppenheimer estaba en el búnker de control a 10 kilómetros. Los últimos segundos antes de la detonación fueron un silencio que varios de los presentes describieron en sus memorias como diferente a cualquier otro silencio que hubieran experimentado. A las 5 horas, 29 minutos y 45 segundos de la mañana, el dispositivo detonó. La explosión liberó energía equivalente a 21 kilotones de trinitrotolueno. El haz de calor fue visible hasta en Albuquerque y El Paso. La temperatura en el punto de la explosión alcanzó varios millones de grados, más caliente que la superficie del Sol. La bola de fuego se expandió hasta 300 metros de diámetro en los primeros milisegundos. La columna de humo y polvo radioactivo ascendió a 12 kilómetros de altura, formando la nube en forma de hongo que desde ese día sería el símbolo visual de la era nuclear. La onda de presión derribó a varios observadores en los búnkeres más cercanos. La torre de acero de 30 metros fue vaporizada. En el suelo del desierto, la arena de sílice fue vitrificada por el calor en un material verde cristalino al que los físicos llamaron trinitita, que todavía puede encontrarse en el sitio. La atmósfera no se ignó. Los cálculos de Bethe y Konopinski habían sido correctos. Lo que ocurrió en los momentos después de la detonación entre los científicos presentes fue documentado en múltiples testimonios. Hubo euforia. La explosión había funcionado. El dispositivo era real. Los cálculos habían predicho correctamente la magnitud de la detonación. También hubo silencio. Un silencio diferente al del momento antes de la detonación. Porque lo que habían construido era real de una manera que los cálculos en papel y las reuniones de laboratorio no podían haber preparado completamente. El general Leslie Groves, director administrativo del proyecto Manhattan, describió su reacción como una combinación de satisfacción técnica y el peso de lo que acababa de ocurrir. Kenneth Bainbridge, el director de la prueba, se acercó a Oppenheimer inmediatamente después de la detonación y le dijo: "Ahora todos somos hijos de puta". Oppenheimer, según sus propias memorias escritas años después, pensó en ese momento en un verso del texto sagrado hindú Bhagavad Gita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". Esa frase se ha citado miles de veces desde entonces. Lo que generalmente no se cita es el contexto en que Oppenheimer describió haber pensado eso. No fue una reflexión triunfal. Fue la comprensión, en el momento de ver la explosión, de que habían cruzado un umbral que no tenía regreso. La pregunta sobre la ignición atmosférica no terminó con la prueba de Trinity. 33 días después, el 6 de agosto, una bomba de uranio llamada Pequeño Niño fue detonada sobre Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, una bomba de plutonio llamada Hombre Gordo fue detonada sobre Nagasaki. Las mismas preguntas teóricas sobre ignición atmosférica eran aplicables en principio a esas detonaciones. No ocurrió. Pero el programa nuclear continuó. Las pruebas se multiplicaron.
los dispositivos se volvieron progresivamente más potentes. En 1952, Estados Unidos detonó el primer dispositivo de fusión, la bomba de hidrógeno, que usaba la fisión como detonador de una reacción de fusión. La energía liberada era de 10 megatones, 500 veces la bomba de Hiroshima. Y las preguntas sobre los efectos no calculados de dispositivos de esa escala en la atmósfera, el océano y la biosfera generaron debates científicos que se extendieron durante décadas. El físico Andrei Sakharov en la Unión Soviética, que había diseñado las primeras bombas de hidrógeno soviéticas, se convirtió más tarde en el más prominente defensor del desarme nuclear precisamente porque entendía desde adentro lo que esas armas podían hacer. No solo en términos de destrucción inmediata, sino en términos de los efectos sistémicos a largo plazo sobre el clima, la biosfera y los sistemas que sostienen la vida en el planeta. Esos efectos se modelaron durante la Guerra Fría bajo el concepto de invierno nuclear, la hipótesis de que una guerra nuclear a gran escala produciría suficiente polvo y humo en la atmósfera para bloquear la luz solar durante periodos suficientemente largos para destruir las cosechas globales y producir hambrunas masivas independientemente de los efectos directos de las explosiones. El invierno nuclear nunca fue observado experimentalmente. Esperemos que siga sin serlo. El sitio de la prueba Trinity fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1975. 2 veces al año, en los meses de octubre y abril, se abre al público durante unas pocas horas. Los visitantes pueden ver la base de la torre vaporizada, marcada con un monolito de piedra negro. Pueden ver muestras de trinitita bajo protección de vidrio. Pueden leer los nombres de los físicos que estuvieron presentes. La radiación residual en el sitio es baja, equivalente aproximadamente a la radiación de fondo normal que se recibe en un día, según las autoridades. Aproximadamente 6.000 personas visitan el sitio en cada jornada de apertura. Caminan sobre el suelo donde la arena fue vitrificada por el calor de la primera bomba. La mayoría viene con la misma curiosidad con que se visita cualquier lugar histórico importante. Pero hay algo en ese desierto, en esa planicie silenciosa a 2.000 metros sobre el nivel del mar, que no se encuentra en los museos de historia convencionales. Es la quietud de un lugar donde las consecuencias de lo que ocurrió todavía están procesándose 80 años después. Donde la pregunta que Fermi ofreció apostar, la pregunta de si iba a destruir el mundo, fue respondida correctamente por los cálculos de los físicos. Pero donde la pregunta más grande, la que no era de física sino de historia y de política y de qué hace la humanidad con lo que construye, todavía no tiene respuesta definitiva. El trinitita verde bajo el vidrio protector sigue ahí, brillando ligeramente en la oscuridad. Como siempre.